¿Cómo le va? Sabemos que está, a ver, esa panorámica, a pesar de que veamos los libros de la biblioteca, sabemos que es Tulcán, la capital de la provincia del Carchi, así es, ¿no? ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo cordial en nombre del Partido Izquierda Democrática desde el norte de la patria, donde inicia el territorio ecuatoriano, la ciudad de Tulcán. Un saludo para ustedes en Guayaquil y para todo el Ecuador. Y claro, matizar, conversar sobre el tema político, ¿no? Sobre todo el tema parlamentario. Eh, Preguntarle básicamente, para mañana, 8 en punto de la mañana, están convocados los asambleístas para la plenaria, ¿no? Para tratar el tema de la ley de inversiones. Han conversado a la interna, me imagino, ya para definir una postura. Y yo comentaba, y vale la pena que usted está para decírselo directamente, ¿no? A mí me llamaba la atención algo, siendo la asambleísta Vilma Andrade, que integra la bancada legislativa de la Izquierda Democrática y que es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿no? Que es la instancia que ha estado analizando este tema. Me llama la atención que como que haya dudas entre los integrantes de la misma bancada legislativa, sobre todo en esto que muchos consideran es una iniciativa que busca ir hacia privatizaciones de sectores sensibles de la economía. Y digo esto porque la asambleísta Vilma Andrade ha explicado en detalle en varios espacios esto que tiene que ver con el hecho de que la misma comisión se ha encargado de poner candados, de bloquear cualquier posibilidad. Entonces yo me pregunto, si ni siquiera la interna en la bancada legislativa de la izquierda democrática se termina de entender esto, bueno, ahí uno termina dando paso a tantas cosas, porque los de Pachacuti ya dijeron, nos oponemos porque se busca privatizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente? ¿No hay la suficiente explicación, el conocimiento, o no hay la preocupación de cada uno de los asambleístas para preocuparse de ver qué es lo que se analiza en cada comisión? Bueno, hemos sido nuevamente muy responsables en nuestra organización política. La semana pasada mantuvimos una reunión de trabajo con el señor Marlon Santi y con algunos asambleístas de Pachacuti en torno de que tenemos una alianza, un acuerdo legislativo. Allí les dimos a conocer nuestros puntos de vista, recogimos también las dudas que ese sector tiene con respecto a esta ley y quedamos en que cada una de las bancadas al interior iba a analizar a profundidad. El mismo miércoles de la semana pasada mantuvimos una reunión de trabajo, le invitamos al presidente del Colegio de Economistas de Pichincha e invitamos también a Pablo Dávila, un constitucionalista, para que nos dieran un punto de vista desde los impactos económicos y también los caminos constitucionales y legales de este marco jurídico. Primer elemento, es fundamental que se pongan los candados necesarios para evitar, por ejemplo, que sea el Ejecutivo de turno el que apenas a través de un decreto pueda establecer cuáles son las excepciones para que el sector privado pueda ser delegado o pueda ser aliado en los sectores estratégicos. Esto debe tener un camino más adecuado de mayor control como lo establece la misma Constitución. Analizamos algunos elementos fundamentales en los tres libros que contiene esta ley. Miramos que el tema de la transformación digital es importante, es fundamental que se lo puede tratar directamente desde el Ejecutivo y analizamos también que existe una ley de alianzas público-privadas que ha permitido contadas siete acuerdos para puertos, para una vía, pero hemos visto que tiene un cuello de botella que no se ha solucionado en este gobierno, que existe un comité interinstitucional, existe una secretaría y que en este momento hay a la cola algunos procesos que necesitan ser calificados y que se les ha dicho alto, esperemos hasta que se trate la ley y creo que eso no genera seguridad jurídica. Y hemos visto con preocupación la reforma a varios cuerpos legales, esta intención de que pueda ser la bolsa de valores a través de la cual se puedan negociar algunos de estos elementos de las alianzas público-privadas. Además, con preocupación que sea el Estado con sus fondos el que garantice el riesgo cuando se supone que es una alianza público-privada, el privado debe tener el riesgo. Y llegamos a una gran conclusión que esta es una forma de financiar el presupuesto de inversiones, no es otra cosa. Uh -huh. Yo he escuchado mucho el ejemplo que pone la gente de, creo que es el de salud,
me parece que es un ejemplo adecuado. Cuando usted hace una alianza pública-privada para equipar un hospital, por ejemplo, y el inversionista privado aporta con 100 millones de dólares para este equipamiento, se le puede delegar la administración del hospital. Nosotros con la delegación de la administración como partido estamos de acuerdo porque se ha comprobado que el sector público es mal administrador, entonces se le delega la administración, no se puede cobrar tarifas porque la salud es un servicio público Correcto. gratuito, garantizado en la Constitución. Entonces, ¿quién paga esos 100 millones? Esos 100 millones termina pagando el Ministerio de Finanzas. Hay que establecer que va a haber una tasa de rentabilidad porque el sector privado tendrá esos 100 millones o también tendrá que financiarlo y adicional a esa tasa de rentabilidad será el 7, el 8, el 9% de acuerdo a cada contrato. Adicional va a tener por lo menos 10 años de exención en pago de impuesto a la renta, no va a pagar IVA. Esto en economía se denomina costos tributarios. Al final esos 100 millones de dólares que pueden ser conseguidos en la banca internacional de inversión a un 4%, al final van a terminar costándole al Estado más de 20 puntos si nosotros tomamos en cuenta que no va a pagar por 10 años y se puede ampliar a 10 años más hasta 40 años el pago del impuesto a la renta, es decir, van a pagar cero de impuesto a la renta, no van a pagar el impuesto al valor agregado que son 12 puntos más, entonces haciendo un cálculo muy somero, muy rápido, al menos estos recursos, esos 100 millones, van a tener un costo real para el Estado ecuatoriano de más de 20 puntos. Entonces, ¿es buena esta ley tal como está? Para nuestro concepto, no. Pretende devolverle a los grandes grupos económicos, ni siquiera nacionales, pretende devolverle lo que se le quitó, las exenciones que se le quitó en la reforma tributaria pasada el año anterior, se le pretende devolver y a la clase media y al sector popular absolutamente nada. Y nosotros estamos demostrando con análisis y con datos, no decimos no porque no, decimos no es conveniente porque esas inversiones del sector privado van a tener un costo altísimo para el Estado ecuatoriano, no es conveniente. Miremos lo que ha pasado, por ejemplo, con estos créditos atados a China, que debemos entregar petróleo, que con esos recursos se hicieron las escuelas del milenio, que con esos recursos se construyeron hospitales. Esos negocios fueron buenos para el país. Hoy que tenemos el alto precio del petróleo, ratificamos que no fue un buen negocio para el país, ni los créditos atados que se hicieron en su momento con China, ni lo que pretende el Ejecutivo hacer con la ley de alianzas público-privadas. Ahora, Una cosa sí. es lo que nos dicen y otra cosa es la realidad. Solamente algo muy puntual de mi parte, porque obviamente compartimos todos la entrevista. Un detallito y en su condición de representante, presidente nacional de la izquierda democrática. No se actúa un tanto con mezquindad, más allá que obviamente los integrantes de cada bancada tienen el derecho, y digo yo hasta la obligación, de dar a conocer los puntos de vista, debatir, enriquecer las propuestas. Pero no hay algo de mezquindad también a la hora justamente de hacer más viables los proyectos a efectos de tener marcos legales positivos para el país. Mire, lo que nosotros estamos actuando es con mucha generosidad. Nos hemos tomado el tiempo necesario para analizar esta ley, para invitar expertos que no tengan una visión solamente política, sino que tengan una visión técnica y luego de eso decirle al país, bueno, como ha dicho Vilma Andrade, por ejemplo, necesita estos candados que se han puesto en el informe de la comisión, pero para decirle al país también las cosas reales y certeras. ¿Qué prefiere usted, tener un endeudamiento con banca de desarrollo o pretende tener una ley de alianzas público-privadas en donde el costo de este dinero que va a ser invertido en el Ecuador no sea tan alto? ¿Por qué vamos a 10 años de entrada a eliminar el pago de impuesto a la renta? ¿Por qué no son 5 años? ¿Por qué no es el 50%? ¿Por qué no atamos esto a la generación de empleo en el país? Es decir, puede tener elementos importantes que nosotros hemos aportado en la discusión y en el análisis para primer debate. Permítame que Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el presidente nacional de la izquierda democrática. Nos atiende desde el norte del país, ya lo decía, ¿no? Está en Tulcán, justamente
Él es presidente de la Izquierda Democrática a nivel nacional. Lucía Jaramillo, con otras inquietudes para nuestro invitado. Antes de que vaya Lucía, simplemente para poder rematar el tema de la ley de inversiones. Me gustaría solamente hacerle una pregunta al presidente de la Izquierda Democrática. Si esta ley definitivamente se estanca, no encuentra los votos y no se da paso, ¿cómo creen ustedes o cómo le propondrían a los ciudadanos, a los ecuatorianos, generar esas inversiones que estaban contenidas o tenía esa proyección dentro de este paquete, dentro de este proyecto de las inversiones, que era más o menos como unos 30,000 millones de dólares, y poder definitivamente lograr la reactivación? ¿Qué respuesta ustedes le darían como políticos a los ciudadanos? ¿Cómo lograríamos definitivamente dar esta reactivación al Ecuador si esta ley no se da? Mire, tenemos una ley actual de alianzas público-privadas que necesita algunos ajustes que ya los gobiernos anteriores le hicieron vía decretos. Creo que debe poner en práctica esta ley. Desde que ha iniciado el Ejecutivo, esta ley no ha surgido ningún efecto. Son 7 los proyectos que se han aprobado desde que esta ley tiene vida. ¿Por qué no trabajamos con esta? ¿Por qué no se pretendió hacer una reforma a esta ley? Ese es el problema que tenemos con los nuevos gobiernos. Piensan que todo lo demás está mal y pretenden crear algo nuevo. La estructura de los comités interinstitucionales creemos que no debe ir en la ley, debe cambiarse, debe crearse un ente técnico fortalecido, la Secretaría Técnica, que tenga la capacidad de aprobar estos proyectos y estas alianzas. Entonces ahí tiene usted un cuerpo legal que por supuesto es perfectible y que el gobierno tiene a mano para utilizar para los 30,000 millones de dólares que nos ha anunciado que tiene inversiones. Es decir, no es que no exista un cuerpo legal en el país, existe, son mínimos, son 7 los proyectos que se han ejecutado, pero ahí existe, no se pretenda manifestar que no existe ese cuerpo legal y que el gobierno no podría utilizarlo. Ya, pero mi pregunta es, la generación de empleos, la gente lo quiere no de aquí en un año y medio, ni cuando se termine el gobierno, sino definitivamente pues necesita de esa reactivación. Si esto sigue en análisis y obviamente pues faltan hacer algunas correcciones, ¿cómo vamos a esa generación que necesitamos de empleos? Recuerde que son 5 millones de empleos que se perdieron arrastrando toda la crisis económica del 2019, lo de la pandemia en el 2020, 2021 no hemos logrado definitivamente avanzar mucho. Según los datos, 259,000 empleos se han generado, pero frente a los 5 millones que se perdieron, ¿cuál es la respuesta ahí que le da la clase política a los ecuatorianos? Miren, ¿cuál es el sector que más genera empleo? El sector del emprendimiento, el sector de la pequeña empresa. ¿Cuál debe ser la respuesta del Ejecutivo? Inyectar fondos en buenas condiciones a estos sectores. Si es que existen costos tributarios, exenciones, debe aplicarle a ese sector. Si alguien ha entendido mal y piensa que esta ley de alianzas público-privadas es para generar empleo inmediato, no ha leído la ley. Se requiere un cuerpo legal y al menos toma 1 año y medio, en el mejor de los casos, para que se pueda estructurar todo un negocio o un acuerdo de alianza público-privada. Entonces, si pretendemos decir que la Asamblea aprueba mañana esta ley y que inmediatamente vamos a tener empleo, eso no es así. Los sectores, les repito, que más generan empleo son las pequeñas y medianas intervenciones, porque no tienen intensidad de utilización de tecnología y tienen mayor intensidad en mano de obra. Entonces, las alianzas público-privadas son para financiar grandes proyectos, no para generar empleo de manera inmediata. Bueno, continúa Lucía Jaramillo con la entrevista. Claro que sí, estamos dialogando con Guillermo Herrera, el expresidente de la Izquierda Democrática, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Asambleísta Herrera, es evidente que hay división dentro de la Izquierda Democrática con respecto a las votaciones. El tema de la amnistía es la segunda votación dividida de la Izquierda Democrática. La primera, recordemos, fue en la ley para garantizar el aborto en casos de violación. En esta votación, en el de las amnistías, la Izquierda Democrática había anunciado que se abstendría, pues no estaba de acuerdo con lo que la aprobación sea en un bloque. Sin embargo,
7 de sus 15 asambleístas votaron a favor de las amnistías. ¿Qué va a pasar dentro de la izquierda democrática o qué está pasando dentro de la izquierda democrática? No llega a un consenso, un acuerdo. De acuerdo, son dos temas que no han podido ser votados en unidad de nuestros asambleístas, como usted bien lo ha dicho. Primera, el tratamiento y aprobación de la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Allí algunos asambleístas utilizaron su derecho de objeción de conciencia, otros simplemente por sus creencias no se alinearon cuando el partido mantuvo una posición, no rehuyó el partido como tal, como organización, una posición oficial. Y luego es el tema de las amnistías. Nosotros no negábamos ese derecho de los luchadores populares, de algunas autoridades que han sufrido persecución política en los dos gobiernos anteriores, una persecución inmisericordia y que no necesitaban estar con esos procesos, que no podían estar quienes ya estaban sentenciados un día más en prisión, y por eso apuntábamos la necesidad de que al menos se establezcan las causas o se establezca en paquetes, lo que llamábamos, para que no se puedan colar, si me permite el término, algunas personas que estaban relacionados con minería ilegal, con tráfico de tierras. Sin embargo, allí pues no hubo el acuerdo necesario. Nuestra organización política tiene el Consejo de Ética y Disciplina. Ya el Consejo de Ética ha llamado al jefe de bancada para que dé su explicación. Estará convocando en estos días o ya convocó para que en esta semana se reúnan todos los asambleístas y den las explicaciones necesarias. Nosotros estamos tomando como partido los ajustes necesarios, hacemos un mea culpa necesario como organización política, y hoy van a quedar las cosas muy claras. En el tema de alianzas público-privadas, hoy en la tarde tenemos un prepleno, hemos tenido diálogos, análisis, hemos entregado información a los asambleístas para que se pueda tomar una posición seria, analizando cuáles son los efectos, cuáles son los impactos y los riesgos de que pueda pasar una ley de estas características. Así que sí, estamos haciendo los ajustes necesarios para que las votaciones sean orgánicas. De aquí en adelante, si alguien no vota orgánicamente, que se vaya a la independencia, que se vaya de la organización política, porque este es un partido político y si no hay consensos en democracia, la mayoría impone su criterio y su razón y su decisión, pero debemos ser orgánicos. Esta sí reconozco es una falla que hemos tenido en esas dos votaciones puntuales. 8 de la mañana con 22 minutos, sigue Ramiro Cepeda. Pero no solo esas votaciones, Guillermo, ¿qué mismo es que pasa en el partido? Resulta que encuentran una vicepresidenta sin vergüenza y la votan, a otro que no obedece, otro que se cambia camisetas. Javier Herbas aquí dice que el gobierno está comprando asambleístas. Para que se compren asambleístas tienen que estar en venta. Dicen que es un partido orgánico, pero yo no veo nada orgánico. Dicen que es ideológico, pero veo que los verdes o los cargos son más importantes que la ideología. ¿Qué es lo que le pasa a la izquierda democrática? Porque todo lo que usted dice, discúlpeme, simplemente en el PowerPoint. Mire, Izquierda Democrática ha dado demostración de su línea ideológica, de su compromiso en la lucha contra la corrupción. Nosotros mismos denunciamos a la ex vicepresidenta de la Asamblea que salió de la Asamblea, denunciamos a otro señor de Pichincha que fue acogido ahora por UNES, que fue salvado por ellos. Y sí, evidentemente, cuando una organización política está revitalizándose, reimpulsándose, siempre vamos a encontrar estos tropiezos. Recuerde usted que antes de esta gestión, Izquierda Democrática tenía una asambleísta. Llegamos con un bloque de asambleístas y muchos de ellos llegaron, o la gran mayoría llegaron por el arrastre de Javier Herbas. Eso no podemos dejar de reconocer. Entonces hay un proceso de acoplamiento y por eso nosotros no hemos sido tolerantes con aquellos presuntos actos de corrupción en el partido. Entonces pasamos del PowerPoint a la acción, pero sí, no puedo negar, no puedo dejar de reconocer que es un proceso en construcción todo el tema de manejo orgánico del partido. Que esa es su lectura. Mi lectura es que no saben escoger a los candidatos. Mi lectura es que por ganar una elección ponen a cualquiera que sea un cacique en donde tengan los votos y que, discúlpeme, voy a insistir, que de ideológico solo el tiquete que los ponen ustedes como emblema. Pero de ahí nada más, Guillermo. O sea, hay que ser
digo yo, un poco serios, y no hablo en el tema de izquierda democrática solamente, de los partidos y de la misma Constitución, de poner por lo menos requisitos mínimos para que ahí se sienten en la Asamblea gente decente. No puede ser que para ser superintendente de cualquier cosa le manden un currículum extenso, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Corte Constitucional, tengan unos requisitos exigentes, para ser Contralor General del Estado tengan que rendir exámenes por procurador igual, y para ser asambleísta solamente sacar 20,000 votos en una provincia pequeña. No puede ser esto. ¿Dónde estamos, pues, Guillermo? Tenga usted la seguridad que todo esto ha sido un aprendizaje para nuestra organización. Viene un nuevo reto, un nuevo compromiso electoral, que es la renovación de los gobiernos autónomos. Estamos tomando las medidas necesarias para que se cumplan los requisitos de honestidad, de transparencia, pero sobre todo de eficiencia en la elección de los cargos para autoridades locales. Vamos a ser muy cuidadosos. Si los filtros para elegir a nuestros candidatos en la Asamblea no fueron los adecuados, nosotros no lo negamos, lo reconocemos y hoy estamos estableciendo filtros mucho más adecuados. La Asamblea como tal es la institución que quizá le queda debiendo más a la sociedad ecuatoriana, pero nosotros como partido vamos a seguir haciendo los esfuerzos por darle valor a ese trabajo de legislación y fiscalización. A ver, ¿me escucha ahí, Guillermo? Sí. ¿Aló? Bueno, ahí está. Sí, ya. Ojalá que este proceso de aprendizaje no se demore en 50 años más, desde que el doctor Rodrigo Bora dejó la presidencia de la República, no 50, unos 30 y pico de años, pero no se demoren tanto, ¿no? La República no aguanta mucho, Eduardo. Saludarlo, Guillermo, gusto de verlo. Buenos días a la distancia. ¿Cómo va? Buenos días, Eduardo. Javier Herbas estuvo por acá el jueves, usted sabe que es nuestro buen amigo y estuvo acá y hablamos ampliamente de muchas cosas, ¿no? Hoy le voy a preguntar yo al director de la Izquierda Democrática sobre dos temas. Van a poner ustedes, van a poner candidatos en todas las provincias, porque veo que aquí en Guayas van a poner candidato a alcalde, a prefectos, concejales, en Guayaquil, y me imagino que en Durán, y me imagino que en San Borondón, y me imagino que en Daule, en Milagro, en Yaguachi, y así como acá en todas partes, van a hacer esto, están trabajando en esto, Guillermo. Así es, nosotros tenemos la seguridad de que es un deber del partido, es una responsabilidad primero con la organización de reeditar esos buenos resultados que tuvimos en la elección presidencial y de la Asamblea del año pasado. Y entendemos que este es un camino necesario para llegar al 2025 a hacer poder. ¿Cuál es el camino necesario? Presentar un grupo de candidatos transparentes y eficaces para que las autoridades de izquierda democrática tengan esas características. La mejor campaña que podemos hacer para impulsar a Javier Herbas en el 2025 es con prefectos, con alcaldes y alcaldesas, con presidentes de gobiernos parroquiales que ejecuten un trabajo adecuado, que en el tema de las prefecturas impulsen el sector rural con vialidad, con riego, que en el tema de las alcaldías brinden un proceso de seguridad, de generación de empleo, y ese va a ser el sello característico de las autoridades locales de izquierda democrática, preparando el camino para llegar al poder en el 2025. En ese criterio y siguiendo esa línea también, le pregunté a Javier Herbas porque vi una muy buena encuesta en la que estaba que él no va a ser candidato a alcalde, pero también estuvo el jueves por acá Pedro José Freire, y sé que un sector de izquierda democrática le gustaría apoyarlo como candidato a alcalde a Quito. ¿Hay alguna conversación al respecto o izquierda democrática va con sus propios candidatos? Bueno, luego, en el caso puntual, luego de conocer los acuerdos, las reuniones que ha tenido con Vox de España el señor Freire, mientras yo esté candidato de izquierda democrática no tendremos ningún diálogo con él. Sí tendremos candidatos a la alcaldía de Quito porque necesitamos rescatar la esencia del municipio de nuestra capital y tenemos al interior del partido y tenemos gente prestante en la capital de los ecuatorianos que puede representar adecuadamente a nuestro partido, pero el señor Freire con sus creencias de extremo, pues no digo que sea un mal candidato, lo que digo que tenemos pensamientos diferentes
que no darían la posibilidad de que él participe por las listas de 12, que somos centro izquierda y que no somos extrema derecha con la gente que él se ha reunido. Pero la última pregunta, nos queda un minuto y tiene que ver nuevamente con la asamblea. La gente quiere que esto es increíble, no es democrático, no es institucional, pero la gente no puede ver a la asamblea. Y entonces hemos hablado, pero preguntamos en la calle, o sea, a la gente, hemos hecho encuestas, preguntamos, la gente no puede ver a la asamblea. Entonces yo le hago una pregunta, ¿será que la reforma política debe venir ya para hacer Senado nuevamente y Cámara Baja y ponerle requisitos a los senadores o a los mismos diputados? Porque cualquiera es diputado, por supuesto que, mire lo que estábamos hablando, ustedes que son un partido que se organizaron y que normalmente dos problemas con una vicepresidenta y un diputado, un asambleísta, y así como más terrible, ¿no? Entonces le pregunto, ¿será el momento de la reforma política de ir a una consulta popular para preguntarle a la gente si quiere ciertos organismos o ciertos no, y si vamos en esto, o las cosas tienen que seguir así? Yo creo que es el momento de una reforma donde nos pongamos de acuerdo en los elementos clave. Una reforma política, por ejemplo, si usted quiere dignificar el trabajo de la Asamblea, que las votaciones y acuerdos sean orgánicas entre partidos políticos, si el gobierno dialoga con una organización, esto sea transparente, necesitamos, por ejemplo, una reforma que sería válida. Aquel asambleísta que se aparte de la línea orgánica que establece su partido debería perder el curul en la asamblea. Con eso le limitamos, le quitamos esa tentación de que el gobierno pueda comprarlo con cargos, con dádivas, que este gobierno pretende hacer eso, si no lo está haciendo ya. Entonces, esto debe pararse en seco en la asamblea. ¿Y cómo se logra? No poniéndole requisitos, porque todos los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero sí, cuando se aleje de la línea orgánica de su partido, pierda inmediatamente su curul, que los temas y los casos de corrupción inmediatamente lleven a una destitución del asambleísta y no a salvarle con los votos como hemos tenido en el caso de Erne Recalde. Entonces sí estoy de acuerdo que algunas reformas son necesarias. Esta suerte de atomización, de generación de un número muy alto de organizaciones políticas también no ha generado para que existan partidos nacionales fuertes, para que con cada tendencia de centro, de izquierda, su tendencia ideológica, poder llegar a esos grandes acuerdos nacionales. ¿Qué es lo que más daño le hace a la Asamblea? Y lo digo con mucho respeto, pero con mucho conocimiento de causa, los llamados independientes. Ellos son independientes de una organización política, pero son dependientes de la dádiva, y como Ramiro ha dicho, son dependientes de los verdes. Eso es lo que le hace mal a la Asamblea como institución, y una reforma en este sentido es importante. No sé si le haga bien una bicameralidad, no sé, habría que pensarlo, pero por lo menos poner requisitos que lleven al orden al trabajo que hace la Asamblea. Guillermo Herrera, muchas gracias por su amabilidad, director de la Izquierda Democrática. Nos veremos pronto y ojalá las cosas mejoren, porque la verdad... Saludos cordiales, un buen día. De igual manera.